Estimados, en este video te voy a dar algunos tips para hablar en público. Tip número 1. Define tu tema. Esto pues parece muy obvio, pero muchas veces cuando nosotros hablamos en público, hablamos sobre muchísimos temas sin llegar a ahondar en ninguno en específico. Entonces, lo más importante y lo primero que tienes que hacer es definir tu tema. Define tu tema. Tip número 2. Una vez que ya definiste tu tema, prepáralo y practícalo. Es de suma importancia preparar lo que vas a decir. Muchas veces decimos, bueno, pues ya elegí el tema, pero como ya lo domino, o como yo creo que ya lo domino, pues ya no lo preparo. Llego ese día y así como me salga, me lo echo. No improvises. Deja la improvisación para casos sumamente especiales. Entonces, número 1, debes de preparar el tema lo más que puedas y con el mayor tiempo de anticipación que puedas. Y segundo paso, pues debes de practicar el tema. Yo te recomiendo que una vez que ya hayas definido el tema y ya lo hayas preparado, a tus amigos les digas, oye, te puedo decir lo que voy a decir tal fecha en tal convención o tal fecha en una exposición, te lo puedo decir. Entonces ya con tus amigos pues lo dices y entre más lo practiques mejor te va a salir. Otra recomendación también es que te pongas enfrente de un espejo y pues lo practiques y lo practiques y lo practiques. Recuerda, practicar. Espero que te quedes hasta el final del video porque al final del video voy a dar unos tips extras. Tip número 3. El día de la presentación o el día que vayas a dar tu discurso, lo primero que debes de hacer ese día es presentarte. Decir tu nombre, a qué te dedicas y posteriormente mencionar tu tema y la manera en cómo lo vas a desarrollar. Si a ti ya te presentó alguien, si te presentaron una persona antes, dijeron, no, miren, pues él es tal persona, su nombre es tal persona y se dedica a tal cosa, ya no es necesario que tú lo vuelvas a repetir, porque muchas veces, muchas personas ya los presentan y ellos se vuelven otra vez a presentar. Es obvio que si ya te presentaron, ya no te tienes que presentar ni volver a decir a qué te dedicas. Entonces el tip número 4, lo primero que tienes que hacer al llegar o cuando ya vas a dar tu discurso o a hablar en público, sea en donde sea que estés, si no te presentaron te tienes que presentar. Inmediatamente después de que te presentas, vas a mencionar el tema sobre el cual vas a hablar y la manera en cómo lo vas a desarrollar. ¿Ok? Tip número 5. Desarrolla el tema. Es muy importante que primero hagas el paso 3 y el paso 4 porque muchas veces las personas llegan y luego desarrollan el tema. Y pues la audiencia es así como de, a ver, pues, ¿de qué me vas a hablar? ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces es muy importante seguir el paso 3, el 4, el 5 ya desarrollas el tema y pues ahora sí ya explicas lo que tengas que explicar. Y tip número 6, haz una conclusión, pero antes de la conclusión de tu tema, haz una recapitulación de cada uno de los puntos que tú consideres importantes de los cuales hablaste en el discurso. ¿Ok? Es muy importante hacer esta recapitulación para que a la audiencia le quede muy claro el tema y al final sueltas la conclusión y con eso cierras pues tu discurso. Ahora aquí te van los tips extras. Siempre trata de generar emociones, fíjate muy bien la palabra que estoy usando. Trata de generar y despertar emociones en el público. La emoción que tú quieras despertar con tu discurso, ya sea felicidad, sea tristeza, sea enojo, si quieres los puedes hacer llorar, si quieres los puedes hacer reír, pero siempre trata de crear una emoción en el público. Las personas siempre te recordarán más por el cómo las hiciste sentir a muchas veces todas las palabras que dijiste dentro del discurso. Si tú tocas alguna fibra sensible en el público, te van a recordar siempre. Al final del discurso van a decir, qué buen orador, o qué buen discurso se echó. Pero siempre trata de crear y generar una emoción en la audiencia. Usa ejemplos fáciles, que no sean rebuscados o que los ejemplos no sean muy complejos para que la mayoría de tu audiencia pueda comprender el punto del ejemplo.
Porque muchas veces las personas dan ejemplos que son muy rebuscados o ejemplos muy largos para explicar algo muy simple. Entre más simple sea tu ejemplo, mejor. Ten en cuenta las dudas y preguntas que le pueda surgir a tu público derivado de tu presentación y estúdialas. Es muy importante este punto que tú puedas, digamos, al finalizar tu discurso, cuando lo estés preparando, en el punto 2, cuando estés preparando el discurso y cuando lo finalices, dáselo a alguien más a leer, o tú mismo bórrate el cassette y di, bueno, a ver, lo estoy leyendo, ¿qué dudas me podrían surgir a mí? O qué dudas, porque en todos los discursos y en todas las presentaciones surgen dudas pues comunes entre todos. Entonces, esas dudas, estúdialas, porque muy seguramente te van a preguntar lo que te preguntó el que leyó el discurso, o tú solito si lo vuelves a leer y te surgió alguna duda, pues muy seguramente si tú tuviste esa duda la va a tener otra persona. Entonces, este es un tip muy importante para el momento de las preguntas. Si durante tu discurso dices, bueno, pueden preguntar durante el discurso o al final del discurso, que las dos modalidades son correctas, es muy importante que tengas estudiadas e identificadas las preguntas que la mayoría de las personas van a hacer. Porque para contestarlas, pues ya traes la respuesta en la cabeza y va a ser muchísimo más sencillo contestar esas preguntas. 5 minutos antes de tu presentación, te recomiendo que vayas al baño. Pues a que hagas del baño y a que te revises en el espejo, que estés bien, que la corbata esté bien puesta, o si no llevas corbata, que tu camisa esté bien, o que la ropa que lleves en general te veas bien, o sea, que no estés despeinado, que no hayas comido antes y traigas sucia la boca, o acá manchado. Entonces, te recomiendo que 5 minutos antes vayas al baño. Muchas personas recomiendan estar tomando agua durante la presentación, y yo también te lo recomiendo, pero aparte de que porque se te seca la boca, o puede que se te seque la boca, yo te recomiendo que lleves una botella de agua, porque a veces esto te sirve mucho cuando te hacen una pregunta, la persona está haciendo la pregunta, y tú, para tomar tiempo, o para más bien para ganar el tiempo en lo que tu cerebro está pensando contestar la pregunta, suponiendo que te están haciendo una pregunta que no te traías preparada, pero como tú eres el experto, pues tú tienes que contestar la pregunta. Entonces, supongamos que te hacen la pregunta y en el momento en el que tú estás pensando, son segundos es tiempo que ganas, o sea, son segundos que tú ganas. Pero en el momento que tú estás pensando, cuando tú le vas a contestar, antes de contestarle para ganar tiempo, agarras tu botella de agua. Pues permítame un momento. Tapa la botella, le tomas. Ya pasan ahí unos 5 o 10 segundos promedio en lo que tú tomaste agua, pero en realidad tú estás pensando la respuesta a la pregunta. Entonces, este tip del agua, además de que sirve para que no se te seque la boca, pues sirve para esto que te estoy comentando. Entonces, no se te olvide siempre llevar una botella de agua. La parte más importante del discurso son los primeros minutos. Los primeros minutos es cuando captas la atención del público o la pierdes. Entonces, son muy importantes los primeros minutos de tu discurso. Yo te recomiendo que para captar más fácilmente la atención de tu público, en el punto número 5, ya que vas a desarrollar el tema, más o menos esto es del punto 1 al 4, es relativamente rápido, se pasarán a lo mucho, 5 minutos. Entonces, yo te recomiendo que en el punto 5, a la hora de desarrollar el tema, una vez que ya dijiste cuál es el tema y cómo lo vas a desarrollar, antes de desarrollarlo, o en la introducción del desarrollo del tema, platiques una anécdota que tenga relación con el tema. Una anécdota que te haya pasado a ti o que le haya pasado a algún familiar, o invéntate una anécdota para captar la atención del público. Esto sirve muchísimo. Y por último,
pues cómo manejar los nervios. Este es un tema pues de control mental, pero evidentemente te van a dar nervios. Y yo creo que lo más importante de todo es hacerlo. Salga como te salga, pero hacerlo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y los nervios pues siempre van a estar ahí. Pero lo importante, como te mencioné ya, es que tú aprendas a controlar tu mente. Incluso hasta podrías al inicio decir, hola, cuando te estás presentando, bueno, pues esta es la primera vez que doy un discurso frente a tantas personas y la verdad es que estoy muy nervioso. Tú puedes expresarte. Con eso, las personas van a generar empatía contigo. Porque no cualquiera se atreve a hablar en público. No es fácil. O sea, uno cuando está sentado acá, lo ves y dices, ok. Pero no es nada sencillo. No es nada sencillo. ¿Tú crees que no les da nervios a los grandes conferencistas? Aún les da nervios. Pregúntale a quien quieras. Les dan nervios. Aún y cuando ya tienen bastante experiencia, les siguen dando nervios. Entonces los nervios son normales. Con todo este ritual que te hago decir de que vayas al baño, con todos estos tips, te lo aseguro que los nervios se van a bajar un poquito. Incluso con el agüita se van a bajar. Entonces, estimado, te deseo lo mejor y te deseo el éxito.